Atención, el siguiente programa puede contener imágenes desagradables. Dejamos a su discreción la vista de este programa. La guerra nuclear silenciosa. After capturing most of the Arabian Peninsula, El uranio empobrecido es un residuo radioactivo. Es 1,7 veces más denso que el plomo. En 1990, Irak invade Kuwait. as a Saudi national, Osama bin Laden offered his services to the royals. He told them he could bring the arms from Afghanistan to repel the Iraqi invasion. Cada kilo empobrecido de uranio enriquecido apto para reactores nucleares deja aproximadamente 7 kilos de uranio empobrecido. Estados Unidos abandona nuestro país. Osama took to the streets en masse to denounce the U.S. royal family and their unfolding. Osama bin Laden this week again lashed out at the Saudi royal family. We were tracking bin Laden since the early 90s. We stripped him of his citizenship. El uranio empobrecido permanece en la naturaleza durante 4.500 millones de años. La guerra nuclear silenciosa. Parte 7. En las ciudades de Abdán y Khorramshahr se puede ver en cada callejón y recoveco de sus calles y también en sus caras amables la destrucción, los daños y las heridas que han sufrido después de largos años de guerra. Son imágenes que permanecen en la mente. No se pueden buscar los daños y las horribles consecuencias de la guerra en todo el mundo sin escuchar brevemente a las víctimas silenciosas en estas dos ciudades. No se me permite hablar de los ríos fronterizos. Si me pregunta sobre Bahman Shir, le puedo dar información detallada al respecto. ¿Sobre su contaminación? Sobre cualquier cosa. Pero del río Arband no podemos hablar, a menos que tenga un permiso especial de las autoridades. Podemos hablar del viento, del polvo y de la circulación del aire. Respecto a lo que dijo sobre los análisis del río Arband... Eso es confidencial, no hablemos de ello. Aquí hay una distancia muy corta, hasta la frontera con Irak. La línea fronteriza pasa justo por la mitad del río, que en algunos tramos no tiene más de 100 o 200 metros de ancho. Desde la orilla del río, en las calles de Abadán, Irak está a unos 100 o 200 metros de distancia. Delante de la refinería de petróleo, la distancia es incluso menor de 200 metros. Según lo que usted dijo y también según otros investigadores, el polvo puede viajar a centenares de kilómetros de distancia. Sí. ¿Cree usted entonces que hay una posibilidad de que haya también contaminación en el sur de Irán? Con toda seguridad. La parte occidental de Irán podría estar contaminada, especialmente si hay vientos muy fuertes que vengan, por ejemplo, desde el norte. Estas partículas pueden ser transportadas a mucha distancia. Se han encontrado partículas en sitios muy distantes del mundo. La guerra nuclear silenciosa.
La intensidad del polvo aumentó con el tiempo frío, desde el último invierno. Y esta situación duró hasta la mitad del verano de 2008. Sí, hay contaminación, pero la información es confidencial. Nos gustaría saber si fue después de 1991. Bueno, solo lo hemos hecho este año y el año pasado. En los años que siguieron a la guerra, la cantidad de polvo aumentó. Ciertamente, causará enfermedades, porque cuando sopla el viento que lleva el polvo y después se calma, la gente siente náuseas y mareos, y algunos incluso necesitan ir al hospital. Si ese es el caso, yo estaría muy preocupado. Dependiendo de la meteorología, Irán podría ser contaminado muy fácilmente. Con esto no pretendo asustar a la gente, simplemente quiero alertarles sobre la posibilidad de que esto podría haber ocurrido. Y por lo que he oído, ya se han dado casos. Puede afectar al agua y contaminar las fuentes de agua de la región. Estamos preocupados por la seguridad del agua potable aquí. El clima de aquí es pernicioso y puede afectar a nuestros niños y a nuestros adultos. La guerra nuclear silenciosa. El viento sopla normalmente desde esa dirección. ¿De dónde? Cerca de la frontera con Irak, a 100 metros de distancia. Había una gran nube negra en el cielo, mientras que no había ninguna otra nube en él, era todo polvo. En los últimos 2 años, el problema del polvo se ha agravado. Puede ser que el polvo esté transportando la contaminación causada por la guerra desde ese lado hasta ese lado. La guerra en las partes meridionales de Irak fue la causa de que se destruyeran muchos palmerales, estanques naturales y naturaleza en general, donde había una vegetación muy buena. Vino de aquel lado. ¿De dónde? De la frontera con Irak. Abadan y Khorramshahr son 2 ciudades de Irán vecinas y fronterizas que han sido afectadas por diferentes tipos de contaminación y de daños causados por la guerra. Estas 2 ciudades están situadas a una distancia inusualmente corta del sur de Irak y de la ciudad de Basora. Están separadas del territorio de Irak por un río, al que los iraníes dan el nombre de Arbandrud, que no es muy ancho, así que la extensión de la contaminación y destrucción causada por el uranio empobrecido es medible en el agua, en el aire y en el entorno de Abadan y Khorramshahr. Las estadísticas meteorológicas, los resultados de los análisis del agua y del suelo, y los informes de las organizaciones para la protección medioambiental son los síntomas y los testigos de que en la guerra de Estados Unidos contra Irak y después de ella, la cantidad e intensidad del polvo ocasional que ha llegado hasta estas 2 ciudades ha aumentado los síntomas como el vértigo, las náuseas y la ansiedad de la gente. Todo esto ha preocupado a los investigadores en el campo de la protección medioambiental. Terribles consecuencias como enfermedades respiratorias, enfermedades del hígado y cáncer se manifestarán años después en esta gente. Tuvimos 28 días de viento con una concentración de polvo de 3 a 20 veces superior a la normal. En la refinería de petróleo tenemos un medidor de contaminación del aire que mide la concentración total de partículas menores de 10 micrómetros, que puede llegar hasta 1000 miligramos por metro cúbico. Cuando el viento cargado de polvo empezó a soplar, la máquina se estropeó completamente. Su bomba y su filtro quedaron destruidos y ya no pudimos medir el nivel de contaminación. Sentíamos el polvo en nuestra boca, aunque llevábamos mascarillas. Los filtros corrientes disponibles en el mercado que utiliza la gente y que nosotros hemos analizado no son capaces de retener el polvo y las partículas pueden pasar a través de ellos. Las partículas de polvo son muy finas y llegan en cantidades tan grandes que parece como si llegara una niebla desde Irak. La guerra nuclear silenciosa.
El problema del polvo se ha repetido más de una o dos veces. En el pasado no estábamos acostumbrados a ver mucho polvo, pero en los 2 últimos años el polvo es tan denso que incluso puede pasar a través de las mascarillas que utilizamos. Siempre hay fuertes vientos, siempre hay polvo. Han aumentado las enfermedades oculares y las enfermedades cardíacas se han intensificado. La ciudad de Abadán está justamente al lado de las ciudades iraquíes. Nos falta el aire. La mayor parte de la gente, incluyéndome a mí, está enferma. Según las estadísticas de los primeros 5 meses de este año, tuvimos exactamente 28 días de contaminación del aire debida al polvo. En la ciudad de Abadán, el viento sopla desde la ciudad de Basora. Decimos que normalmente sopla desde la ciudad de Khorramshahr, que está justamente enfrente de la ciudad de Basora. Así que el polvo siempre llega a Abadán desde Irak. La guerra nuclear silenciosa. El 85% de nuestros niños están enfermos. Algunos días, las condiciones meteorológicas alcanzaron un nivel alarmante. La situación fue crítica en algunos días. Es como si les hubieran rociado con una sustancia especial. Están normalmente adormilados, se sienten mareados y no pueden estudiar. Esas son las consecuencias del polvo. En lo que se refiere a los problemas respiratorios, no pueden respirar profundamente. El polvo había cubierto toda la ciudad y la gente tenía muchas dificultades para respirar. Todos los médicos estaban preparados para examinar a la gente de la ciudad. El problema del polvo empezó justamente después de la guerra. No recuerdo ningún antecedente similar. Nunca había visto una costa similar. Solíamos tener polvo de vez en cuando, 1 o 2 veces al año, pero este año fue algo extraordinario. La cantidad de polvo y la contaminación del aire era tal que las arenas oscurecieron completamente el cielo en 1 hora. La cantidad de polvo variaba de 3 hasta 36 veces el nivel normal. El polvo espeso como la niebla, que cubre el cielo y la tierra de Abadán y de Khorramshahr, contiene con la máxima probabilidad partículas muy pequeñas e indetectables de uranio empobrecido. Entre otros, los niños y los ancianos que están expuestos a este polvo son los más afectados. Los días en que el viento sopla peligrosamente sobre Abadán y Khorramshahr, traspasando el umbral de alarma, ciertas enfermedades incurables amenazan a los niños que nadan en los ríos contaminados, o que juegan y caminan en los parques y sitios públicos, o que simplemente dejan su casa por cualquier razón. Parece que el uso de los métodos de protección normales y la aplicación de medidas estándar no son suficientes para impedir que estas partículas entren en los ojos, en los sistemas respiratorios y auditivos y en la boca. En tales días, incluso los médicos que trabajan en estas ciudades no son capaces de hacer un buen trabajo con los equipos básicos que tienen. Se deberían tomar medidas tan pronto como sea posible, o para cambiar la dirección de los vientos estacionales del norte que llegan de Irak hasta las ciudades iraníes, o para impedir que el polvo se disperse más allá de los límites normales, controlando la erosión del suelo contaminado que está lleno de partículas tóxicas. En los últimos 2 años ha aumentado la cantidad de polvo. Antes no había tanto polvo. La diferencia entre el polvo que ha habido recientemente y el polvo que hay aquí normalmente es que su densidad era mucho mayor. La guerra nuclear silenciosa. Esto tiene una amplia gama de consecuencias. Tiene consecuencias muy graves sobre la salud. Afecta a la vista, lastima las vías respiratorias, causa enfermedades alérgicas y respiratorias, penetra hasta los pulmones y otros órganos internos del cuerpo, aumenta
la entrada de sustancias químicas dentro del cuerpo y psicológicamente altera la vida normal de la gente. La guerra nuclear silenciosa. Creo que el polvo está contaminado con las sustancias que se utilizaron en Irak durante la reciente guerra. Este polvo puede haber sido la causa de las enfermedades pulmonares que tiene la gente en esta ciudad y también en la ciudad de Khorramshahr u otras ciudades como Ardbankenar y Minuddarst. Las bombas que contienen uranio empobrecido, que fueron utilizadas en la guerra de Irak, emiten finas partículas que son transportadas a grandes distancias. Y el polvo es uno de los medios para la dispersión de estas partículas. Son transportadas por el polvo que el viento lleva a centenares de kilómetros de distancia. Así que el polvo que tuvimos en Abadán en el Año Nuevo iraní de 2007 fue transportado casi hasta Shiraz. ¿Es realmente posible implementar un programa de limpieza de toda esta contaminación? La limpieza es muy difícil. Hay que extraer el suelo contaminado hasta 1 metro o más de 1 metro de profundidad y luego cavar en un área muy grande para enterrarlo y cubrirlo. Como sabe, el área que fue contaminada en 1991 tiene unos 1.800 kilómetros cuadrados. ¿Cómo se puede extraer suelo con una profundidad de 1 metro y a dónde se puede llevar? La gente ha visto muchas guerras, como la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Pero los efectos del uranio aparecieron en la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, que se hizo para liberar a Kuwait. Esto fue la causa de diferentes tipos de cáncer en Basora. Yo conozco personalmente estas condiciones y enfermedades porque tengo parientes que viven allí. Estoy familiarizado con esto. El primer nivel estándar de polvo es de 260 microgramos por metro cúbico y el segundo nivel estándar, que no debería durar mucho tiempo, es de 150 microgramos por metro cúbico. Hace decenas de años que la gente y otros elementos emblemáticos de la vida y la existencia en las ciudades de Khorramshahr y Abadán están copando con las desastrosas consecuencias de la guerra. Esto ha llegado al punto de que el resto de la gente del país considere a los habitantes de estas ciudades como unos símbolos destacados de resistencia y sacrificio humano. Sin embargo, todavía hay muchas heridas obvias y escondidas que se pueden ver en estas ciudades. Estas heridas incurables y sufrimientos profundos, junto con problemas que se intensifican y se agravan por el polvo contaminado transportado por los vientos estacionales que soplan desde Irak, ponen las vidas presentes y futuras de la gente en serio peligro. Evidentemente, la repetida contaminación de varios entornos, como los ríos, las fuentes de agua potable, las capas superficiales del suelo dedicado a la agricultura y también los pastos, los bosques, los huertos, las palmeras y la comida, infecta a la gente por un lado y por otro lado perturba la vida normal en estas ciudades a través de diferentes tipos de enfermedades impredecibles y daños irreparables. ¿Por qué cree usted que las armas con uranio empobrecido deberían ser prohibidas? Creemos que suponen una amenaza a largo plazo para la salud y el medio ambiente en las áreas donde han sido utilizadas, debido a la toxicidad química y a la radiactividad del uranio, específicamente el fino polvo de uranio que se produce cuando se utilizan. ¿Cree usted que estas armas tienen también un efecto sobre el medio ambiente? El uranio 238, que es el principal componente de las armas con uranio empobrecido, tiene una vida media de 4.500 millones de años. Además, se vuelve más radioactivo con el paso de los años, a medida que el uranio se va descomponiendo en otros elementos. Debido a esto, el uranio continuará estando en el medio ambiente durante muchos años. Los médicos argumentan que el polvo que llega a nuestro país desde Irak
Contiene sustancias químicas e incluso partículas de uranio empobrecido que provienen del tipo de armas que las fuerzas de ocupación han empleado en Irak. El viento, que tenía una concentración de polvo 36 veces más alta de lo normal, estuvo soplando durante 84 horas. No tenemos equipos para medir el nivel de metales pesados en este área. Se necesita una máquina especial que se utiliza solamente para la energía atómica y que puede medir los niveles de metales pesados. Entonces aquí no se han medido. No. Este nivel, 36 veces superior al nivel normal, contiene 9.360 microgramos por metro cúbico. Se ha convertido en un mercado para investigaciones sobre la salud y el pueblo de Irán está sufriendo las consecuencias y los peligros causados por la guerra, particularmente los que vienen cerca de la frontera con Irak y especialmente en Abadan y Khorramshahr. Hubo un problema con el aumento de la demanda de servicios de emergencia. La guerra nuclear silenciosa. Como puede ver, esta es la frontera. Nuestra gente vive cerca de la frontera a pesar de todos los problemas que ha causado el polvo. Vi muchas enfermedades en Basora. En los hospitales hay unas estadísticas horribles de casos de cáncer. Y el gobierno realmente no ha hecho mucho al respecto. Este polvo puede contener cualquier tipo de sustancia. Las partículas de polvo están en suspensión en el aire y cualquier otra partícula que haya en el aire se puede quedar pegada a ellas. Basora es la ciudad más contaminada porque tiene la densidad más alta de uranio. Es verdad que el viento y la circulación del aire trae aquí este polvo. Pero ¿cuál es la causa y la fuente de esta contaminación? Hoy está muy claro que las políticas militaristas de Estados Unidos se basan en ganar estatus político y económico en las otras partes del mundo. El gobierno de Estados Unidos, particularmente después del colapso del sistema bipolar que había en el mundo, empezó a formar y a equipar fuerzas multinacionales, y más claramente que nunca se enfrentó en regiones como el Golfo Pérsico a países como Irak y Afganistán. Estados Unidos, a través de esta aplicación de sus enfoques y políticas de dominación, consigue así estabilizar su presencia terrorífica en varias regiones, y también consigue establecer su dominio militar sobre las naciones. Por consiguiente, controla directamente los recursos energéticos subterráneos por todo el mundo. Es que los políticos belicistas de Estados Unidos y los que diseñan sus diferentes políticas de dominio no conocen realmente otra forma de establecer su dominio y satisfacer su ambición que matar a la gente y destruir las ciudades. Es que los que ordenan el uso en la guerra de las armas con uranio empobrecido sufren sus efectos físicos a largo plazo, su toxicidad química y sus daños radiactivos. ¿Es realmente posible que paso a paso, a través de esta búsqueda, utilizando la evidencia existente y los testimonios de los testigos, se pueda identificar a aquellos que son realmente responsables de la contaminación del aire, de los daños al medio ambiente y a la gente de Abadan y Khorramshahr? El INR es reacio a especular sobre ese esfuerzo. Irak tiene algunos agentes letales e incapacitantes de guerra biológica que pueden ser lanzados por bombas, misiles, rociadores aéreos o dispositivos secretos. Los que han generado esta contaminación son aquellos que utilizan estas armas. En el aire, muchas partículas pueden quedarse pegadas a las partículas de polvo y estas sustancias entran en nuestro país desde fuentes desconocidas. No sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestros países vecinos. La cantidad de polvo y la contaminación del aire eran tal que las arenas oscurecieron completamente el cielo en una hora. Si hay alguna contaminación con una condición especial del tiempo o del clima, se traslada fácilmente a nuestro país y en particular a las ciudades del oeste de la provincia de Khuzestán. Por desgracia, Basora está afligida con la cantidad de casos de cáncer existentes. Una vez que el campo está contaminado con uranio empobrecido, ¿es posible limpiarlo o no? Esto dependería mucho de la extensión del área contaminada. Si el área es de miles de kilómetros cuadrados, sería realmente muy difícil.
El problema es que el tamaño real de las partículas puede ser extremadamente pequeño, porque en muchos casos el uranio empobrecido se queda en suspensión en el aire y, unido a finas partículas de polvo, puede ser transportado a miles de kilómetros de distancia. Así que mi respuesta inicial sería decir que no sería posible limpiarlo. Organizaciones internacionales como la PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no han establecido hasta ahora ningún programa para medir la contaminación en Abadan y Khorramshahr, pero he oído que tienen esos programas para otros países. Nosotros creemos que los estados que utilizan estas armas tienen la responsabilidad de descontaminar estas áreas y de proporcionar ayuda médica a las víctimas. Vemos en el Tratado sobre Bombas de Racimo que en el texto se emplea un fuerte lenguaje en relación a las víctimas de las bombas de racimo y que viene a decir que los estados que las han utilizado deberían ser responsables de la ayuda financiera y de la limpieza y descontaminación de estos sitios. ¿Ha habido algunos que lo hayan hecho? No muchos. El gobierno del Reino Unido ha sugerido que se debería limpiar este lío. El Reino Unido dice que puede especificar los sitios donde ellos han utilizado las armas con uranio empobrecido. Pero como ya he dicho antes, Estados Unidos no ha hecho públicos los sitios en donde ellos utilizaron estas armas, así que es muy difícil hacer una limpieza cuando no sabes dónde está la suciedad. Pero confiamos en que a medida que la presión vaya aumentando, el gobierno de Estados Unidos se vea obligado a hacer pública esta información. También confiamos en que en el futuro el gobierno de Irak sea capaz de proporcionarnos mucha más asistencia e información sobre dónde están estos sitios. Fin de la parte 7.